Shalom, amada familia, espero estén muy bien. El día de hoy compartiré con ustedes la lectura de la parashá número 35 llamada Naso, que significa toma, eleva, es decir, eleva la cabeza. La lectura comprende los capítulos del 4, verso 21 al capítulo 7, 89 del libro de Bamidbar, Números. Hay 7 temas que habla esta lectura, los cuales son: tema número 1, censo y servicio sagrado de las ramas levíticas, gersonitas y merarita. Se efectiviza el censo de las 3 ramas levíticas. Tema número 2, purificación del campamento. Tema número 3, indemnizaciones y ofrendas. Tema número 4, el caso Sotá, la esposa sospechada de adulterio. Tema número 5, sobre el nazareno. Tema número 6, bendición sacerdotal. Y el tema número 7, que son las ofrendas de los jefes de tribus por la inauguración del santuario. Comenzamos. Capítulo 4, verso 22 al 49. Yud-Hei Bab-Hei dijo a Moshe: toma un censo de los hijos de Gersón también, por clanes y familias. Cuenta todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, todos los que formarán el cuerpo que hace el trabajo de servir en el tabernáculo del testimonio. Las familias de Gersón serán responsables sirviendo y para transportar cargas. Ellos llevarán las cortinas del tabernáculo del testimonio, su cubierta, la cubierta de piel fina sobre ella, la pantalla para la entrada del tabernáculo del testimonio, los tapices para el patio y la pantalla para la entrada del patio junto al tabernáculo y alrededor del altar, junto con las cuerdas y todos los utensilios que ellos necesitan para su servicio. Y ellos harán el trabajo relacionado con estas cosas. Aarón y sus hijos supervisarán todo el trabajo del clan de Gersón, transportando las cargas y sirviendo, y asígnales lo que cada uno cargará. Así es como la familia de Gersón servirá en el tabernáculo del testimonio, y ellos estarán bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen. En cuanto a los hijos de Merari, toma un censo por clanes y familias, todos ellos entre 30 y 50 años de edad, todos los que estarán en el cuerpo de servir en el tabernáculo del testimonio. Su servicio para el tabernáculo del testimonio será de cargar las armaduras, los travesaños, postes y las bases del tabernáculo. También los postes para el perímetro del patio, con sus bases, estacas de tienda, cuerdas y otros accesorios, y todo lo que tenga que ver con su servicio. Asignarás cargas particulares a personas específicas por nombre. Así es como las familias de Merari servirán en el tabernáculo del testimonio, dirigidos por Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen. Moshe, Aarón y los jefes de la congregación de Israel tomaron un censo de los hijos de Kehat por sus clanes y familias. Todos aquellos entre 30 y 50 años de edad que eran parte del cuerpo que sirve en el tabernáculo del testimonio, registrados por sus familias, numeraron 2,750. Estos son los que fueron contados de la familia de Kehat, de aquellos que sirven en el tabernáculo del testimonio, los cuales Moshe y Aarón enumeraron, cumpliendo la orden dada por Yud-Hei Bab-Hei por medio de Moshe. El censo de los hijos de Gersón por sus clanes y familias, todos aquellos entre los 30 y 50 años de edad, que era parte del cuerpo que sirve en el tabernáculo del testimonio. Numeraron 2,630, registrados por sus clanes y familias. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón y todos aquellos que sirven en el tabernáculo del testimonio,
los cuales Moshe y Aarón enumeraron, cumpliendo la orden dada por Yud-Hei Vав-Hei por medio de Moshe. El censo de las familias de los hijos de Merari por sus clanes y familias, todos aquellos entre 30 y 50 años de edad que fueron parte del cuerpo que servía en el tabernáculo del testimonio. Enumeraron 3,200 registros por sus familias. Estos son los contados de las familias de los hijos de Merari, a quienes Moshe y Aarón enumeraron, guardando la orden dada por Yud-Hei Vав-Hei por medio de Moshe. El censo de los Levim, los cuales Moshe, Aarón y los jefes de Israel contaron por sus clanes y familias, todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, que eran parte de aquellos que trabajaban para servir y trabajan para llevar las cargas en el tabernáculo del testimonio. Enumeraron 8,580 personas. Conforme a la orden de Yud-Hei Vав-Hei, ellos fueron numerados por Moshe, cada uno para su servicio específico o trabajo. Ellos fueron también enumerados como Yud-Hei Vав-Hei había ordenado a Moshe. Capítulo 5. Yud-Hei Vав-Hei dijo a Moshe: ordena a los hijos de Israel que echen del campamento a todos con zarat, todos con un flujo y cualquiera que esté inmundo a causa de tocar un cadáver. Ambos varones y hembras echarán. Ponlos fuera del campamento, para que ellos no profanen su campamento, donde yo habito entre ustedes. Los hijos de Israel hicieron esto y los pusieron fuera del campamento. Los hijos de Israel hicieron lo que Yud-Hei Vав-Hei había dicho a Moshe. Verso 5. Yud-Hei Vав-Hei dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier clase de pecado contra otra persona y así rompa la fe con Yud-Hei Vав-Hei, él incurre en culpa. Tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su culpa. Añade 20% y lo das a la víctima de su pecado. Pero si la persona no tiene pariente a quien la restitución se debe hacer por la culpa, entonces lo que es dado por la restitución por la culpa pertenecerá a Yud-Hei Vав-Hei, esto es, al Cohen, aparte del carnero de expiación por medio del cual se hace la expiación a él. Toda contribución cual los hijos de Israel dedican y presentan al Cohen pertenecerá a él. Cualquier cosa que un individuo dedique será de él para distribuir entre los Kohanim, pero lo que la persona dé al Cohen pertenecerá a él. Verso 11. Yud-Hei Vав-Hei dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, si la esposa de un hombre se va en extravío y le es infiel a él, esto es, si otro hombre va a la cama con ella sin el consentimiento de su esposo, así se convierte en impura secretamente y no hay testigo contra ella, y ella no fue sorprendida en el acto. Entonces, si un ruaj de celos viene sobre él y él está celoso de su esposa y ella ha cometido impureza, o si un ruaj de celos viene sobre él y él está celoso de su esposa y ella no ha cometido impureza, él atraerá al Cohen junto con la ofrenda por ella 2 cuartos de harina de cebada en la cual no se ha derramado aceite de oliva ni incienso, porque es una ofrenda de grano por celos, una ofrenda de grano para recordatorio, para traer a la mente la culpa. El Cohen la traerá al frente y la pondrá delante de Yud-Hei Vав-Hei. El Cohen pondrá agua kadosh en una vasija de barro, y entonces el Cohen tomará un poco de polvo del suelo del tabernáculo y lo pondrá en el agua. El Cohen pondrá a la mujer delante de Yud-Hei Vав-Hei. Descubrirá la cabeza de la mujer.
y pondrá la ofrenda de grano para recordatorio en sus manos. La ofrenda de grano es por celos, mientras el Cohen tiene en su mano el agua de amargura y maldición. El Cohen la hará jurar diciéndole: si ningún hombre ha ido a la cama contigo, si no te has ido extraviada para hacerte inmunda, mientras bajo la autoridad de tu esposo, entonces estarás libre de esta agua de amargura y maldición. Pero si tú de hecho te has ido extraviada mientras bajo la autoridad de tu esposo y te has vuelto inmunda, porque algún otro hombre que no es tu esposo ha ido a la cama contigo, entonces el Cohen hará que la mujer jure con juramento que incluye una maldición. El Cohen dirá a la mujer: que Yud-Heh Vав-Heh te haga objeto de maldición y condenación entre tu pueblo, volviendo tus partes privadas marchitas, y que tu abdomen se inflame. Verso 22. Que esta agua que causa la maldición entre tus partes internas y haga que tu abdomen se inflame y tus partes privadas se marchiten, y la mujer responderá: amén, amén. El Cohen escribirá estas maldiciones en un rollo, las lavará con el agua de amargura y hará que la mujer beba el agua de amargura y maldición. El agua de maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Verso 25. Entonces el Cohen removerá la ofrenda de grano por celos de las manos de la mujer. Mecerá la ofrenda de grano delante de Yud-Heh Vав-Heh y la traerá al altar. El Cohen tomará un puñado de la ofrenda de grano como su porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar. Después de eso, él hará que la mujer beba el agua. Cuando él haya hecho que ella beba el agua, entonces, si ella está inmunda y ha sido infiel a su esposo, el agua que causa la maldición entrará en ella y se convertirá en amargura. Así su abdomen se inflamará y sus partes privadas se marchitarán, y la mujer se convertirá en objeto de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no está inmunda sino limpia, entonces ella será inocente y tendrá hijos. Esta es la ley de celos cuando una mujer bajo la autoridad de su esposo se va en extravío y se hace inmunda. O el ruaj de celos viene sobre el esposo y él se pone celoso de su esposa. Entonces él pondrá a la mujer delante del Eterno y el Cohen tratará con ella conforme a toda esta ley. El esposo estará limpio de pecado, pero la esposa cargará con las consecuencias de su pecado. Capítulo 6. Yud-Heh Vав-Heh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, cuando sea hombre o mujer que haga un voto especial, el voto de Nazir, dedicándose así con pureza a Yud-Heh Vав-Heh, se abstendrá con pureza de vino o cualquier otro licor intoxicante. No beberá vinagre de ninguna de ambas fuentes. No beberá jugo de uvas y no comerá uvas ni pasas. Por el tiempo que permanezca Nazir, no comerá nada derivado de la vid, ni aun las cáscaras de uva o la cera. Por el tiempo de su voto como Nazir, no se rapará la cabeza, hasta el final del tiempo, cual se ha dedicado así a Yud-Heh Vав-Heh. Será una persona kadosh, dejará crecer largo el pelo de su cabeza. Por el periodo del voto por el cual se ha dedicado así a Yud-Heh Vав-Heh, no se acercará a un cadáver. No será inmundo por su padre, madre, hermano o hermana cuando ellos mueran, puesto que su dedicación a Yud-Heh Vав-Heh está sobre su cabeza.
por todo su tiempo de su voto de Nazir, será Kadosh para Yud-Hei Vav-Hei. Cuando alguien junto a él muera muy repentinamente, así él profana su cabeza dedicada, entonces se rapará la cabeza en el día de su purificación, se la rapará el 7º día. En el 8º día traerá 2 palomas o 2 pichones al Cohen a la entrada del tabernáculo del testimonio. El Cohen preparará una como ofrenda de pecado y la otra como ofrenda quemada, y así hará expiación por él, considerando que pecó a causa de la persona muerta. Ese mismo día rededicará su cabeza. Verso 12. Dedicará para Yud-Hei Vav-Hei el periodo completo de ser Nazir, trayendo un cordero en su primer año, como ofrenda de culpa. Los días anteriores no serán contados porque su dedicación se profanó. Esta es la ley para el Nazir. Cuando su periodo de dedicación haya terminado, será traído a la entrada del tabernáculo del testimonio, donde presentará su ofrenda a Yud-Hei Vav-Hei, un cordero en su primer año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera en su primer año sin defecto como ofrenda de pecado, un carnero sin defecto como ofrendas de shalom, una cesta de matzá o gasas hechas de harina fina mezclada con aceite de oliva, obleas sin levaduras untadas con aceite de oliva, su ofrenda de grano y ofrendas de libación. El Cohen los traerá delante de Yud-Hei Vav-Hei, ofrecerá su ofrenda de pecado, su ofrenda quemada, y su carnero como sacrificio de ofrendas de shalom a Yud-Hei Vav-Hei, con la cesta de matzá. El Cohen también ofrecerá la ofrenda de grano y la ofrenda de libación que va con la ofrenda de shalom. Verso 18. El Nazir rapará su cabeza dedicada a la entrada del tabernáculo del testimonio. Tomará el pelo removido de su cabeza dedicada y lo pondrá en el fuego debajo del sacrificio de ofrendas de shalom. Cuando el carnero haya sido cocido, el Cohen tomará su espaldilla, una hogaza de matzá de la cesta y una oblea sin levadura, y los pondrá en las manos del Nazir, después que él se haya rapado su cabeza dedicada. El Cohen los mecerá como ofrenda mecida delante de Yud-Hei Vav-Hei. Esto es apartado para el Cohen, junto con el pecho para mecer y la pierna alzada. Después de eso, el Nazir puede beber vino. Verso 21. Esta es la ley para el Nazir que hace un voto y para su ofrenda para Yud-Hei Vav-Hei, por él ser Nazir. Además de cualquier cosa más para lo cual tiene suficientes medios. Para observar cualquier voto que él haga, lo hará conforme a la ley para el Nazir. Verso 22. Yud-Hei Vav-Hei dijo a Moshe: habla a Aarón y sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirá a ellos: Yevarejeja Adonai beyismereja, que Yud-Hei Vav-Hei te bendiga y te guarde. Yaer Adonai panav eleja, bijuneka, que Yud-Hei Vav-Hei haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisa Adonai panav eleja, beyasem leja shalom, que Yud-Hei Vav-Hei levante su rostro hacia ti y te dé shalom. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Capítulo 7. En el día que Moshe terminó de armar el tabernáculo, él ungió y lo dedicó como Kadosh. Todos sus mobiliarios y el altar con sus utensilios
después de ungirlos y dedicarlos como Kadoshim. Los príncipes de Israel, que eran los príncipes de los clanes de sus padres, hicieron una ofrenda. Estos eran los jefes tribales a cargo de aquellos contados en el censo. Ellos trajeron su ofrenda delante de Yud-Hei Bab-Hei, 6 vagones cubiertos y 12 bueyes, un vagón por cada 2 príncipes y por cada uno un buey, y los presentaron delante del tabernáculo. Yud-Hei Bab-Hei dijo a Moshe: recibe esto de ellos, será usado para el servicio en el tabernáculo del testimonio, dáselo a los Levim, a cada uno como lo necesiten para sus labores. Así que Moshe tomó los vagones y bueyes y los dio a los Levim. Él dio 2 vagones y 4 bueyes a los hijos de Gersón, conforme con las necesidades de sus labores. 4 vagones y 8 bueyes dio a los hijos de Merari, conforme a las necesidades de sus labores dirigidas por Itamar, el hijo de Aarón el Cohen. Pero los hijos de Kehat no dio nada, porque sus labores incluían los artículos Kadoshim, los cuales cargaban sobre sus propios hombros. Los príncipes trajeron la ofrenda para dedicar el altar el día que fue ungido. Los príncipes trajeron su ofrenda ante el altar. Y Yud-Hei Bab-Hei dijo a Moshe: ellos presentarán sus ofrendas para dedicar el altar cada jefe en su propio día. Nashón, el hijo de Aminadab, príncipe de la tribu de los hijos de Yehudá, presentó su ofrenda el primer día. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado. Y para el sacrificio de ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Nachshon, el hijo de Aminadab. El segundo día, Natanael, el hijo de Suar, príncipe de la tribu de los hijos de Yisahar, presentó su ofrenda. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usado el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Natanael, el hijo de Suar. El tercer día, Eliab, el hijo de Elón, príncipe de la tribu de los hijos de Zebulún, presentó su ofrenda. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Eliab, el hijo de Elón. Verso 30. El cuarto día fue Elitzur, el hijo de Shedeur, príncipe de la tribu de los hijos de Reubén. Él ofreció un plato de la plata que pesaba 130 shekels
y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh. Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Elitzur, el hijo de Shedeur. El quinto día fue Shelumiel, el hijo de Surishadai, príncipe de la tribu de los hijos de Shimeón. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, 1 3/4 de libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels, 1/4 de libra llenos de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Shelumiel, el hijo de Surishadai. El sexto día fue Elisafat, el hijo de Deuel, el príncipe de la tribu de los hijos de Gad. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, 1 3/4 de libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, el hijo de Deuel. Verso 48. El séptimo día fue Elishama, el hijo de Amiud, príncipe de la tribu de los hijos de Efraín. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, 1 3/4 de libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels, 1/4 de libra lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Elishama, el hijo de Amiud. El octavo día fue Gamaliel, el hijo de Pedassur, príncipe de la tribu de los hijos de Menashe. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, 1 3/4 de libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels, 1/4 de libra lleno de incienso, un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año.
Esta fue la ofrenda de Gamliel, el hijo de Pedatsur. El noveno día fue Abidán, el hijo de Gideoni, príncipe de la tribu de los hijos de Benjamín. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels, 3 libras, y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh. 1 3/4 ambos llenos de harina fina mezclado con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros y 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Abidán, el hijo de Gideoni. El 10º día fue Ahiezer, el hijo de Amishadai, príncipe de la tribu de los hijos de Dan. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels, 3 4 libras, y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, 1 3/4 libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels, 1/4 libra, llenos de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, el hijo de Amishadai. El 11º día fue Pagiel, el hijo de Ohran, príncipe de la tribu de los hijos de Asher. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels, 3 libras, y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, 1 3/4 libra, ambos llenos de harina de fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels, que es 1/4 libra, lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, el hijo de Ohran. El día 10º fue Ahira, el hijo de Enán, príncipe de la tribu de los hijos de Neftalí. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, 1 3/4 libra, ambos llenos de harina de fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Un sartén de oro de 10 shekels, 1/4 libra, lleno de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero en su primer año como ofrenda quemada, un macho cabrío como ofrenda de pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de Shalom, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda de Ahira, el hijo de Enán. Esta fue la ofrenda para dedicar el altar, la cual fue dada por los príncipes de Israel en el día de su unción: 12 platos de plata, 12 jofainas de plata y 12 sartenes de oro. Cada plato de plata pesaba 130 shekels y cada jofaina 70 shekels. Toda la plata de las vasijas pesaba 2,400 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, justo
sobre 60 libras. Las 12 jofainas de oro llenas de incienso pesaban 10 shekels cada una, usando el shekel del lugar Kadosh, un cuarto de libra. Todo el oro de las jofainas pesaba 120 shekels. Los animales de cría para la ofrenda quemada eran 12 novillos, 12 carneros y 12 corderos en su primer año. Con una ofrenda de grano, había 12 machos cabríos para la ofrenda de pecado. Los animales de cría para el sacrificio de ofrendas de Shalom eran 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda para dedicar el altar después que había sido ungido. Cuando Moshe entró en el tabernáculo, el testimonio para poder hablar con Yud-Hei Bab-Hei, él oyó la voz hablando a él desde encima de la cubierta del arca para el testimonio, de entre los dos querubín, y él le habló. Los mandamientos que el Eterno nos da en esta parashá Naso son los siguientes. Mandamiento 362. Sacar del campamento a las personas que están ritualmente impuras. 363. Prohibición para la persona ritualmente impura de entrar en el santuario. 364. Reconocer verbalmente las transgresiones cometidas. 365. Presentar ante el Cohen a la mujer sotá, es decir, a la sospechosa de infidelidad, para que proceda a la prueba del agua. 366. No poner aceite en la ofrenda de la mujer sotá. 367. No poner incienso en la ofrenda de la mujer sotá. 368. Prohibición al nazir, nazareno, de beber vino o licor que se obtiene de la uva. 369. Prohibición al nazir de comer uvas frescas. 370. Prohibición al nazir de comer pasa de uvas. 371. Prohibición al nazir de comer semillas de uva. 372. Prohibición al nazir de comer cáscara de uva. 373. Prohibición al nazir de cortarse el cabello, ni uno solo, durante todo el tiempo que sea nazir. 374. Que el nazir se deje crecer el cabello durante todo el tiempo que sea nazir. 375. Prohibición al nazir de estar bajo el mismo techo que una persona fallecida. 376. Prohibición al nazir de impurificarse por contacto con cadáver alguno, incluso puede ser el de su padre o el de su madre. 377. El precepto para nazir de que se rasure su cabeza y presente sus ofrendas cuando finalice el tiempo de su promesa de nazir o cuando se impurifique. 378. El precepto para los sacerdotes de bendecir a los israelitas diariamente. 379. El precepto para la tribu de Leví de transportar sobre los hombros el Aarón HaKodesh, el arca sagrada. Bueno, pues hasta aquí estamos viendo lo que es la parashá Naso número 35 de la Torá. Bueno, pues ahora vamos
con la Haftará, el libro de Jueces, Shoftim, capítulo 3, del 2 al 25. Comenzamos. Esto fue solo para que las generaciones de Israel, que previamente no conocían nada de la guerra, aprendieran de ella. Estas naciones consistían de 4 jefes de los Plishtim, filisteos, todos los Kenani, los Sidoni y los Ibi, que habitaban en las montañas de Lebanón, entre el monte de Baal Hermón y la entrada a Hamat, es decir, los filisteos, cananeos, sidonios, heveos. Ellos permanecieron allí para probar si Israel prestaría atención a los misbot de Yud-Hei Bab-Hei, los cuales, por medio de Moshe, él había ordenado a sus padres obedecer. Así que los hijos de Israel habitaban entre los Kenani, Iti, Emori, Perisi, Ibi y Jebusi, que vienen siendo los cananeos, seteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, tomando sus hijas como esposas, dando sus propias hijas a sus hijos y sirviendo a sus dioses. Por tanto, los hijos de Israel hicieron lo maldito a los ojos de Yud-Hei Bab-Hei. Se olvidaron del Eterno su Elohim y sirvieron a los Balim y Aserim, que son Baal y Asera. De modo que la ira de Yud-Hei Bab-Hei se encendió contra Israel y él los entregó en las manos de Cusán Risatayim, rey de Aram Naharayim. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risatayim, que es Cush de doble perversidad, por 8 años. Pero los hijos de Israel clamaron a Yud-Hei Bab-Hei. Yud-Hei Bab-Hei levantó un salvador para los hijos de Israel y él los rescató. Este fue Otniel, el hijo del hermano menor de Caleb, Kenaz. El Ruach de Yud-Hei Bab-Hei vino sobre él y él juzgó a Israel. Luego él fue a la guerra y Yud-Hei Bab-Hei le dio a Cusán Rishatayim, rey de Aram Naharim, que es Mesopotamia, en sus manos. Su poder prevaleció contra Cusán Rishatayim. Así la tierra tuvo descanso por 40 años hasta que Otniel, el hijo de Kenaz, murió. Pero los hijos de Israel de nuevo hicieron lo maldito ante los ojos de Yud-Hei Bab-Hei. Así que Yud-Hei Bab-Hei fortaleció a Eglón, el rey de Moab, contra Israel, porque ellos habían hecho lo que era maldito ante los ojos de Yud-Hei Bab-Hei. En confederación con el pueblo de Amón y Amalek, Eglón salió y derrotó a Israel, capturando la ciudad de las palmas de dátiles. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, el rey de Moab, por 18 años. Pero cuando los hijos de Israel clamaron a Yud-Hei Bab-Hei, Yud-Hei Bab-Hei levantó un salvador, Ehud, el hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, un hombre zurdo impedido de usar su mano derecha. Los hijos de Israel lo nombraron para llevar su tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de doble filo de 18 pulgadas de largo y lo ató a su pierna derecha debajo de su manto. Entonces él presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Ahora bien, Eglón era un hombre muy grueso. Cuando él había terminado de presentar el tributo, él despachó a la gente que lo habían traído. Pero él mismo, después de llegar a las canteras que están en Gilgal, regresó y dijo: Rey, tengo un mensaje secreto para ti. El rey ordenó silencio y sus sirvientes se retiraron. Ehud vino a él. Él estaba sentado por sí solo en la azotea, donde estaba fresco. Ehud dijo:
yo tengo un mensaje de Elohim para ti. Según el rey se levantó de su asiento, Ehud alargó su mano izquierda, tomó el puñal de su pierna derecha, se lo metió por la panza del rey, de manera que la empuñadura entró con la hoja. La gordura cubrió la hoja, él no sacó el puñal de su panza, por tanto salió por detrás. Entonces Ehud salió al portal, cerró las puertas de la azotea detrás de él y las aseguró con cerrojo. Después que Ehud se había ido, los sirvientes del rey vinieron. Viendo que las puertas estaban cerradas con cerrojo, dijeron: él debe estar dando del cuerpo, es decir, cubriendo sus pies, en la parte interna de la azotea. Ellos esperaron hasta que se pusieron avergonzados, pero él aún no abría las puertas de la azotea, hasta que ellos tomaron la llave y la abrieron, y allí delante de ellos yacía su amo, muerto en el piso. Lectura del Brit Hadashah. Libro de Yohanan, Juan 7:53. Entonces ellos se fueron cada uno para su casa. Libro de Juan 8:11. Ella dijo: nadie, Adón. Yeshua dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Libro de Hechos, capítulo 21, versos del 17 al 32. En Jerusalén los hermanos nos recibieron con mucho calor. Al día siguiente, Shaul y el resto de nosotros entramos a ver a Jacob y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Shaul describió en detalle todas las cosas que Yud-Hei Bab-Hei había hecho entre los Goyim por medio de sus esfuerzos. Al oírles, alabaron a Yud-Hei Bab-Hei, pero también le dijeron: tú ves, hermano, cuántos cientos de miles de creyentes hay entre los Yehudim y son celosos de la Torá. Verso 21. Ahora, los que a ellos le han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los Goyim que apostaten de Moshe, diciéndoles que no sometan a la Brit Milá a sus hijos y a no seguir las tradiciones. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Ellos en verdad se enterarán que has venido. Por lo tanto, haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que están haciendo voto. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos relacionados a rasurar sus cabezas. Entonces todos comprenderán que no hay fundamento a los rumores que han oído acerca de ti, sino que, por el contrario, tú mismo te mantienes en línea observando la Torá. Verso 25. Sin embargo, en lo que se refiere a los Goyim que han venido a confiar en Yeshua, todos nos unimos en escribirles una carta con nuestra decisión de que no observen tales cosas, excepto que se abstuvieran de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Al día siguiente, Shaul llevó los hombres, se purificó con ellos y entraron en el templo para dar constancia del cumplimiento del periodo de purificación y la ofrenda que tendría que ser hecha por cada uno de ellos. Los 7 días estaban por cumplirse, cuando algunos de los judíos no creyentes de la provincia de Asia lo vieron en el templo. Alborotaron a toda la multitud y lo agarraron. Ellos gritaban: hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos cosas contra el pueblo, contra la Torá y contra este lugar Kadosh. Ellos habían visto previamente
a Trófimo de Efeso en la ciudad y asumieron que Shaul lo había traído al templo. La ciudad completa se alborotó y la gente venía corriendo de todas partes. Se apoderaron de Shaul, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Pero mientras intentaban matarle, se le avisó al comandante del batallón romano que toda Jerusalén estaba alborotada. Él inmediatamente, ordenando a los oficiales y soldados, fueron corriendo sobre ellos. Tan pronto vieron al comandante, dejaron de golpear a Shaul. Amén. Bueno, hemos terminado la porción número 35, Naso. Les esperamos la próxima semana. Que tengan un bendecido Shabbat Shalom y la presencia de nuestro Elohim rodee sus hogares. Hasta muy pronto. Shalom.